Tecnología, innovación, calidad en audio digital. On Radio. Encende tu radio. www.onradio.com.ar. Tía, ¿Cómo le va, Moreno? ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? No sé si está todo en orden. Está un poquito complicado el terreno ¿Hoy es viernes internacional. o es miércoles? Hoy nuevamente es miércoles. Moreno, usted viaja mucho, recorre la patria, se va a ir a Junín, se va a ir a La Pampa, entonces no podemos grabar los programas los viernes. A veces, sí. Estamos en esos viajes, haciendo algunas cosas. Usted va a tener un acto, me dijeron, el 11 de mayo tiene un acto. Sí, los compañeros que somos candidatos para la ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer un acto el día 11 en el Centro Salamanca y usted nos va a presentar, Moreno, así que cierra usted el acto. Me invita. Usted está especialmente invitado. Qué bueno. Vi un montón de pintadas y de cosas, ella ahí está tomando velocidad. Y sí, ya está circulando. Se va a A mí ya llenar me de están novios. preguntando, Se va a llenar de novios, Gitia. Me lleno de pedidos, Moreno, más que de novios, pero bueno, Se llena de espero. Aproveche. Ahora va a tener problemas los viernes a la noche, no sé si va a poder seguir yendo a lo de Néstor, porque va a tener muchas actividades. Tendré actividades, Le pero... cambia la vida, Gitia, le cambia la vida. Le cambia la vida, yo sé por qué se lo digo, pero le cambia la vida. Aproveche ahora estas semanas que le quedan, porque después va a tener un atraso grande, ¿eh? Bueno, Sí, espero sí. no tener un atraso. en el otro- Va a tener, la de candidata de allá para acá se le va a complicar. Así que, y seleccione bien, todos los que vaya a tener ahí, seleccione bien, Seleccione bien. Bueno. Sí. Atenderé su consejo, Sí, porque atienda mi vale consejo. la pena. Pero dos mujeres hay. Hay dos mujeres, digo, una es muy conocida, tiene una trayectoria, Pimpi Colombo, una compañeraza. Después está acompañándome en la propuesta para la legislatura José Álvarez, el panadero, digamos, de larga trayectoria. No el panadero de Boca, es el presidente. Pues que no. Es el presidente de la Cámara de Panaderos. Nosotros le decimos cariñosamente de la ciudad de panadero. Buenos Aires. Pues le decía el panadero, lo de River y lo de Boca Qué se feo, ponen ¿no? nerviosos, Es cierto, sí. No manejo el código futbolero, pero lo dije cariñosamente. Lo dijiste cariñosamente, sí. El pana. El pana. Y por supuesto acompaña a Pimpi Tati Zampino. Pero qué de lujo, ¿no? Sí. Sí, los conozco a todos, Claro, Los me conozco. imagino. Los conozco a todos, sí, los conozco a todos y los conozco a todos muy bien. Así que no, van a ser una buena trayectoria en la campaña, cuando miren para atrás, pero no se olvide lo que le acabo de decir, Su vida cambia, No, esta semana todavía no, la otra, pero después cambia, Así que aproveche los días que le queden, porque después cuando entren en campaña se les pone muy, muy difícil. Y después, bueno, se va a llenar de pretendientes. Usted sabe cómo es, se va a llenar de... Estoy ansiosa, en realidad lo estoy haciendo porque en parte usted me lo dijo y yo... Sí. Aparte todos los progresistas siempre buscan minas peronistas. Así que se va a llenar de varones progresistas que la empiezan a buscar de acá para allá. Pero yo, mire... bueno, es lo que les pasa, es lo que les pasa, es lo que les ¿Qué pasa. le puedo decir? Es lo que les pasa. Bueno, la verdad que, hoy es miércoles, el programa se va a escuchar el viernes, como siempre. Por esto que estamos diciendo, que estamos de viaje, no lo podemos hacer en vivo. Pero bueno, sabemos que nos están escuchando los compañeros y que se juntan a reflexionar alrededor de lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros hace un año, Gitia, empezamos quizá a hacerlo públicamente, diría yo en términos políticos casi en soledad, a decir que una de las razones que nos había llevado a perder en la contienda electoral es que no habíamos sido claros con el mensaje
de lo que estaba aconteciendo en el mundo, y nosotros decíamos que lo que estaba aconteciendo en el mundo no era otra cosa que lo que su santidad había caracterizado con precisión como la Tercera Guerra Mundial. Sí. Él le adosaba en cuotas, y le adosa en cuotas, ahora dijo en pedazos, porque bueno, de alguna manera se suaviza el mensaje también, y que llega con contundencia, pero... Y eso fue avanzando, y durante el año esto fue quedando evidente, y lamentablemente en los últimos 15 días lo que podemos decir es que nunca el mundo estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear como estamos ahora. Uh-huh. Y esto no es un decir. Cuando los norteamericanos, que vaya de paso son el único pueblo que desarrollaron la energía nuclear para transformarla en armamento y la usaron, esta es la singularidad del pueblo norteamericano, la usó, la utilizó. La usó para destruir vidas humanas en la Segunda Guerra Mundial, cuando atacó Hiroshima y Nagasaki. Son el único pueblo que hizo esto. Cuando los norteamericanos la utilizaron, tenían la hegemonía del armamento nuclear. Ellos sabían que eran los únicos que habían alcanzado el desarrollo tecnológico para hacer una explosión nuclear controlada y por lo tanto que se transforme en un artefacto utilizable en términos bélicos, porque obviamente que el desarrollo de la energía nuclear es razonablemente conocido por variados pueblos. Lo que no era hacerlo controlado, transformarlo en un artefacto que se pudiera transformar, tirar y que explotara cuando vos querés que explote. Eso lo habían conseguido los norteamericanos, y cuando la utilizaron sabían que el resto de los pueblos no tenían esa capacidad tecnológica, lo cual da una ventaja, porque sabes que no vas a tener retaliación. Tomás la decisión de utilizar armamento nuclear sabiendo que tu enemigo no tiene esa capacidad. No lo puede impedir y no puede atacar con la misma capacidad de daño. Esto cambia cuando la Unión Soviética son los primeros, allá por el año 48, después los chinos, y ahí viene una evolución lamentable de nuestra raza, donde distintos pueblos manejan el armamento nuclear, y hoy hay una cantidad de pueblos importantes, incluso algunos que se piensa que lo tienen y ellos no lo han dicho, pero bueno, hay cantidad de pueblos que dominan la tecnología para transformar la energía nuclear en bombas, en artefactos explosivos. Por lo tanto, cuando los norteamericanos lo usaron, tenían el monopolio de la utilización. Y eso define también en la unidad de decisión que toma esa decisión, sea el presidente y su consejo, porque cuando evalúan los daños que van a generar, no evalúan los daños que van a recibir, porque el otro no tiene capacidad tecnológica. Sí. Con lo cual los grados de libertad... En el tablero de las piezas... Los grados de libertad son distintos. Son distintos. Obviamente, desde el punto de vista ético, pensar que vos podés matar 50.000 personas en unos segundos, hay que tomar esa decisión. Pero en el lamentable análisis beneficio-costo, ¿qué costo me van a infligir a mí por ese ataque? Ninguno, porque no tienen capacidad. Listo. Eso cambió. Y ahora hay pueblos que han desarrollado su armamento nuclear, han desarrollado los misiles, han desarrollado los misiles de largo alcance. Cuando decimos de largo alcance, más probado, menos probado, pero estamos hablando de miles y miles de kilómetros. Uh-huh. Los rusos tienen emplazados misiles nucleares en territorio ruso, ahí en la frontera con Polonia y con Lituania, en un territorio muy pequeño que hay ahí con el Báltico y con esos dos países, separado de lo que uno entiende que habitualmente es el mapa de Rusia. Hay que buscarlo, pero búsquenlo y ahí aparece, ahí un puntito que tendrá el tamaño de la capital federal, y ahí tienen misiles que en pocos minutos llegan a Londres. Uh-huh. Bueno, esa es una disuasión importante, porque no es fácil interceptarlos,
y obviamente es impensable poder evacuar. Me acuerdo de algún viaje que nuestro gobierno realizó a la India, y entonces cuando se hablaba de la capacidad nuclear de la India, obviamente en esa región la tiene China y la tiene Pakistán, y en algún momento de las lecturas y de las conversaciones, siempre hay conflictos en términos convencionales, de armamento convencional entre Pakistán e India. Sí, esto, es la participación de los ingleses en esa zona, sí. No nos vamos a meter en ese tema, pero sí de cuántos muertos podría haber, porque los dos tienen capacidad nuclear, si alguna vez se les suelta la cadena. Y te hablan de centenares de millones de muertos como si nada. Pero es que además como tienen poblaciones muy numerosas. Claro, pero hay que hablar de 400 millones de muertos. Sí, sin que se tiemble hay que el labio. Entonces uno se queda, vos estás pensando en 10 Argentinas. Por eso el Papa, cuando esta semana dice recemos y trabajemos para que la raza humana siga habitando este planeta. Es cierto. Porque una confrontación nuclear, nadie sabe cómo termina. Nadie sabe. Y estamos en una situación de cercanía, y por eso las amenazas que escuchamos en los últimos 15 días son directamente de ataques devastadores, porque en una guerra convencional, con todo lo impiadosa que es, en realidad hoy prácticamente tiene una probabilidad muy baja, porque el diferencial de combate entre los Estados Unidos y cualquier otro ejército es tan grande que en los estados mayores de los posibles países que entren en guerra no se evalúa la posibilidad de confrontar con armamento convencional contra el ejército o la marina norteamericana, porque la diferencia es abismal. O sea, van a perder seguro. Por eso las fotos que vinieron del desfile de Corea del Norte, está bien, había algunos soldados de infantería que sí estaban más pintados, menos pintados, con caras, pero en realidad las fotos que llamaron la atención eran las fotos de los misiles, si es que están los misiles. Después dicen, bueno, no, eso simplemente es la cobertura de los misiles, adentro están vacíos. Puede ser que sí, puede ser que no. Nadie, menos nosotros, estamos en condiciones de decir cuál es el desarrollo tecnológico que han alcanzado, pero también pueden haberlo alcanzado. Y en ese mundo estamos, y en esas situaciones que estamos transitando, el Papa volvió a hacer mención a la Tercera Guerra Mundial, y lo más notable que escuché esta semana sobre ese aspecto, porque claro, son noticias que si uno no tiene el contexto se sorprende, y como uno escucha radio, lee los diarios, bueno, toda la vida lo hicimos, resulta que los contratos de los jugadores de fútbol cuando emigran, al menos los últimos, tienen las cláusulas de fuerza mayor expresadas en función de la Tercera Guerra Mundial. Esto es, si un jugador nuestro se va a China, pongamos el caso de Tevez, el contrato de Tevez dice, nosotros los chinos vamos a cumplir, salvo, en general se ponen cláusulas de fuerza mayor, que siempre están, salvo explícitamente, salvo Tercera Guerra Mundial. Claro, esto parece una cosa de forma, lo de fuerza mayor, que está en todo contrato, y que aparte razonablemente es así. No se puede cumplir algo si hay fuerza mayor, fuera del contexto en el cual firmaste el contrato. Ahora, cuando en el contrato expresamente se habla de la Tercera Guerra Mundial como hecho que impide el cumplimiento del contrato de una de las partes, empezamos a tener
noción de que lo que venimos hablando en la Argentina, y que era una hipótesis, no de trabajo, pero sí de una realidad que estaba aconteciendo y que nuestro pueblo no lo había aprendido, ¿no? Aprendido con H, incorporado en su... Cuando empezamos a tener estos informaciones, la verdad que nos conmueve. No solo esto, algún analista económico ya empezó a decir por la radio militante, bueno, de acuerdo a cómo evolucione la Tercera Guerra Mundial es que suba o baja Wall Street. O sea, empiezan a explicar lo que pasa en la bolsa, la madre de las bolsas, que no hay ninguna duda que es Wall Street, en función de la intensidad o no que vayan alcanzando las distintas batallas de esta Tercera Guerra Mundial, en parte, que vamos a volver a decir, poco tiene que ver con ocupar o no ocupar territorio. Tiene que ver con quedarme o no quedarme con el trabajo de tu pueblo. Por lo tanto, también eso ayuda, lamentablemente, a la utilización de armamento nuclear. Porque cuando tu visión era quedarme con tu territorio, si vos lo dejabas contaminado porque por eso lo batías la bomba de neutrones y vos lo batías, ahora, si el tema es que el otro pueblo no trabaje, destruirlo. Si el tema es que el otro no trabaje, tenemos un tema donde eso pasa a una segunda reflexión. Esta guerra que está liberando el mundo es por los puestos de trabajo. Por eso está directamente relacionado con nuestra disciplina, al menos con la mía, que es la economía. Es lo que dice su santidad. Su santidad dijo, no se equivoquen, esto no es ninguna guerra religiosa, no lo busquen por ahí, búsquenla en los antecedentes de las anteriores guerras mundiales, que eran intereses económicos. Y estos intereses económicos están expresados en que el pueblo trabaja y que el pueblo no trabaja. La discusión no es solo sobre la robotización, sino la capacidad que tiene un pueblo de quedarse con el trabajo ajeno. Esto es un tema, porque ya lo hemos dicho, que la tasa de desocupación determina la gobernabilidad del sistema. ¿O alguien piensa que el Partido Comunista Chino puede seguir administrando la cosa pública en China si la tasa de desocupación va al 40%? Impensable. Sobre todo en un país que ya hizo una revolución exitosa, porque esto es lo que tenés como antecedente en China y lo tenés con Mao. Con lo cual está claro que tiene que haber cierto grado de felicidad, pongámosle la categoría que tengan, pongo felicidad, y eso garantiza la gobernabilidad del sistema. Lo mismo es Argentina, lo mismo es España, lo mismo es Estados Unidos. Lo mismo son los pueblos que nosotros razonablemente articulamos en la región, y por eso los gobiernos necesitan que su pueblo trabaje. Eso garantiza un ingreso, eso garantiza niveles de satisfacción, y sobre eso estamos hablando. El no trabajo es no ingreso, es niveles de insatisfacción, que te toque a vos y no me toque a mí. En eso estamos, y en el límite la confrontación llega a los niveles que estamos empezando a escuchar ahora. Esto que vamos a escuchar en castellano está vinculado a lo que está pensando el presidente Trump. No es exactamente la fuente de información los Estados Unidos, pero describe con precisión cuál es el tránsito en donde se encuentra el mundo actualmente y lo que, a la luz de lo que tenemos que interpretar los últimos 15 días en el mundo. A ver qué decían sobre Trump no hace tanto tiempo. Nueva escalada de tensión en torno a Corea del Norte. El vicepresidente de Estados Unidos advirtió durante su visita a Seúl que la era de la paciencia estratégica con Pyongyang ha terminado. Asimismo, el primer ministro surcoreano se comprometió a usar fuertes medidas punitivas en el caso de que calificó como nuevas provocaciones por parte de las autoridades norcoreanas. Recientemente, ambas partes protagonizaron un duro intercambio de declaraciones que incluyeron amenazas de una acción militar.
Estados Unidos exige el fin de los ensayos nucleares que Corea del Norte viene realizando, saltándose las resoluciones de la ONU. A Pyongyang, por su parte, le preocupa el despliegue del sistema antiaéreo estadounidense en territorio de su vecino del sur y los ensayos militares que Seúl y Washington llevan a cabo regularmente. Pero hay otro factor que ha aumentado la tensión y ha sido el envío de un portaaviones estadounidense a la zona. Según informan los medios citando a una fuente del gobierno de Corea del Sur, es que la semana que viene Washington planea mandar a la costa de la península de Corea 2 buques más de este tipo, un paso sin precedente. Por su parte, Moscú llama a todas las partes a evitar provocaciones y espera que Washington evite acciones unilaterales. Lo del portaaviones, como decías vos, Gitia, recién, bueno, es cierto que hubo alguna confusión, pero ahora está yendo. Ahora está yendo. Parece ser que eso generó una cierta incertidumbre. Impensable de los norteamericanos, ¿no? Que el portaaviones estaba yendo para otro lado cuando ellos decían que iban para otro. Parece que si fuera, claro, uno pensaría que a ellos eso no les pasa, pero bueno, les pasó. Pero al margen de que el portaaviones haya llegado antes o después, el informe que acabamos de mencionar tiene la gravedad de la situación de la posible utilización del armamento nuclear por parte de Corea del Norte y las implicancias que ellos tendrían. Están en condiciones de, si es que lo que ellos dicen es así, de acercar su capacidad de destrucción nuclear a buena parte del mundo. Y esto es un tema que inquieta mayormente, e incluso empezamos a ver noticias ahí de los países que están fuera de la zona de confrontación, que empiezan a ser recibidos o ser territorios ocupados por determinados personajes que quieren alejarse de los centros gravitacionales en términos de confrontación nuclear. Acá hay dos a prioris que tenemos que tener claro. En estas confrontaciones nunca se dieron en territorio norteamericano. Uh-huh. Nunca. Y los rusos, ya hace más de un año, que informaron que tomaron la decisión que la próxima guerra no se libra en territorio ruso. Con lo cual no quedan muchos lugares para... No. ¿Está bien? Queda Europa, queda el norte de África, queda Asia. Y esto también, sobre todo para el caso de Rusia, es una modificación importante, porque desde hace centenares de años que las guerras se libran en territorio ruso, uh-huh. Como sí. Uno de los lugares, desde Napoleón y antes sí, también, sí. Y la primera y la segunda, y vamos, quizá la primera un poco menos, pero hubo. En las fronteras y en otros lugares, por el lado de Turquía, hubo. Entonces, y la segunda ni hablemos. Esa definición del canciller ruso, y que es doctrina, más la experiencia histórica de los Estados Unidos, indica que los escenarios donde se van a... el territorio donde se va a librar los combates está claramente delimitado si esto se cumple así. Esperemos que avance la doctrina papal, que es que haya paz en el mundo. El Papa está haciendo todos los esfuerzos, ingentes esfuerzos para que esto se genere. Insisto, nunca estuvimos tan cerca de la utilización de armamento nuclear
en una guerra. Esperemos que de alguna manera los que tienen que tomar las decisiones sean lo suficientemente prudentes para entender que están poniendo en vilo a toda la humanidad. El Papa se los dijo la semana pasada. Hizo unas homilías extraordinarias en alrededor de las Pascuas de Resurrección, las Pascuas cristianas. Leámosla. Cada palabra que dijo estaba dicha en una direccionalidad. Escuchémoslos y le pedimos a los gobernantes del mundo humildemente que lo escuchen. Y que lo escuchen antes de tomar decisiones que quizás sean irreversibles. ¿Y por qué no le vamos a dar una oportunidad a la paz? De última, alguna vez uno de los grandes hizo una canción que decía algo similar a eso. Démosle una oportunidad a la paz. Esto era por la guerra de Vietnam, ¿no? Era por la guerra de Vietnam, un mundo... Comparado con lo que estamos hablando ahora. Pero nada, le digo nada, sin desmerecer lo que es una guerra para un pueblo.
¿sí? Y en este caso una guerra global. Y esta es una guerra global, así que creo que el escenario es mucho más complicado, Moreno. Y nos pega en las tripas también, ¿no? Te pegó. Nos pega fuertemente en las tripas, sobre todo aquellos que, digamos, venimos de generaciones que han pasado las 2 guerras mundiales. Entonces, digo, en mi familia el tema de la guerra estaba muy presente. Después, bueno, en nuestro país, las cosas que tuvimos que pasar los argentinos durante la dictadura cívico-militar, y bueno, y además de tener una hija en este momento viviendo en Europa, este escenario que creo que salta. Si el Papa en algún momento hablaba de que por el momento era una guerra por partes y no convencional, que ya venía anunciándolo desde 2014, el peligro es que pase a otra instancia, se globalice y ya ahí utilizamos armamento, digamos, convencional, pero digamos el peor armamento que se puede utilizar en una guerra, que genera la destrucción y la posibilidad de la destrucción de un planeta. Entonces, bueno, en parte pienso en mi hija que vive allá, que es un territorio que está mucho más próximo después de lo que usted acaba de decir, sí, claro. Pero pienso en el mundo en su conjunto y realmente me parece que la humanidad estaría llegando a un punto de inflexión en este terreno. Es cierto, y bueno, esto lo hacemos porque debemos reflexionar, y finalmente para esto es el programa, para que entre todos encontremos las mejores respuestas a las nuevas preguntas. Pero los datos son los datos, y el terreno sobre el cual se libra está claro. Entonces tenemos un problema que simplemente es leer la información que está. El canciller ruso dijo: la próxima no se da en territorio ruso, por lo tanto no va a ser en el Polo Norte. No. Está claro que ahí no va a ser. Bueno, las noticias sobre Nueva Zelanda están en todos los diarios, en todas las revistas, no es que esto es lo que está dando vuelta. Nueva Zelanda, como ese territorio alejado y que vas ahí, que entonces tenés, ¿viste? Sí, no hay territorio. Esa doctrina Zen, que es parte de nuestro gobierno también. Se me cae bien el mundo abajo, pero yo me voy. ¿A dónde me voy? A Nueva Zelanda. Y ahí me quedo. Es esa doctrina Macri, digamos, ¿no? En vez de reflexionar y hacerte cargo de los problemas, no, vos aprendés a respirar. ¿Y ahora dónde aprendés a respirar? Y a Nueva Zelanda, mira qué lindo. Te llevan allá. Y vos ahí ves por televisión cómo el mundo se va destruyendo, pero vos estás en Nueva Zelanda. Ciertamente esas noticias, es un tema de autismo, claro, importante. Esas noticias te van indicando que cuando hace 1 año y pico empezamos a hablar de la situación mundial, lamentablemente, no por nosotros, sino porque simplemente transmitíamos lo que decía su santidad, lamentablemente tenía razón. En esa situación estamos. Pero ¿qué pasa acá con todo este escenario? Pero claro, en Iberoamérica siempre damos alguna nota. Por eso rescato el acuerdo de paz en la República Hermana de Colombia entre una vieja guerrilla marxista-leninista y un sector de la oligarquía nativa. Porque mientras hablamos de guerra en el mundo y una guerra global, hay un país de los nuestros que fue capaz de firmar un tratado de paz, obviamente bajo también la inspiración de su santidad. También participó Raúl Castro y muchos otros, los suecos, y hay que ir construyendo lazos de confianza para finalmente sentarte en una mesa y empezar a redactar. Sí. Firmar es el último acto, pero sentarte en la mesa es un paso trascendental. Y esto, generar esa confianza, fue sustantivo. Hispanoamérica, que era donde se libraba uno de los combates sexagesenarios, porque tenía más de 60 años que se venía peleando en Colombia. Bueno, firmaron la paz, y esto es un hecho positivo, importante, nos permite ver un horizonte distinto desde Hispanoamérica hacia el mundo, y de alguna manera estamos cumpliendo también con lo que su santidad nos señaló. En términos económicos, piense en otro modelo de desarrollo. Ustedes, la América joven, piensen en otro modelo de desarrollo. Y hay gestos, y la paz en Colombia es un gesto muy importante. Finalmente, hablando de la paz en Colombia, te baja la angustia. Empezamos
en un proceso de confrontación nuclear, y aparece el antiejemplo, y es en Hispanoamérica. En Hispanoamérica firmaron un tratado de paz que, puesto en el contexto de la guerra mundial, es un oasis. Bienvenidos los hermanos colombianos y bienvenidos el ejemplo para Hispanoamérica en esta tierra que tenemos todo para reflexionar y para ofrecerle al mundo un modelo distinto. Y para quizás nos corresponde a nosotros pensar un modelo distinto y ofrecérselo al mundo. Y cuando digo nosotros, lo estoy diciendo naturalmente desde el proyecto que nosotros acompañamos, desde nuestra propia identidad ideológica, que es el peronismo. Quizá le toca al peronismo no solo construir una respuesta para la Argentina, sino construir una respuesta para Hispanoamérica y para el mundo. Anche para el mundo. Y cumplir las 3 etapas de la revolución que hablaba el sabio general. Primero la nacional, después la continental y después la universal. Siempre que pensemos que en el universo somos los únicos. Porque si en el universo no somos los únicos y hay sociedades más avanzadas, supongamos que, viste que están diciendo, supongamos que en el universo hay sociedades más avanzadas que las nuestras. Ay, me tocaste mi tema, No hay ninguna duda que es una sociedad peronista. Sin duda. Porque si el límite de la evolución de un modelo de desarrollo es el peronismo, si tenemos vecinos más evolucionados que los nuestros, seguro que cantan la marchita. Seguro. Me atrevería a seguro decir que son peronistas. Sería intergaláctico. ¿Qué van a hacer? El universo es tan vasto. No van a ser marxistas. Eso se terminó. No van a ser liberales ni neoliberales. Eso se terminó. Si están centenares de años más evolucionados, peronismo universal. Es el peronismo universal. No hay ninguna duda. Viste que empezaron a decir, no, pero puede ser que nosotros no seamos los únicos que pero habitamos. Es así, seguro. Bueno, muy bien. Si no es así, no hay otra duda, no hay ninguna duda. Nos vamos a encontrar con compañeros peronistas a lo largo y a lo ancho del universo. Y ni hablar del multiverso. Por eso, ahora hay otra cuando Perón también decía que era la revolución universal, lo único que vamos a hacer es encontrar otras civilizaciones que ya son peronistas. Por lo tanto, lo único que vamos a tener que hacer es copiar, que es mucho más fácil que crear. No, tenemos que crear, Moreno. Muy bien. En esto de crear y copiar, divertido esto de que haya otras civilizaciones y como son más avanzadas ya sean peronistas. Me encantó. Te digo que se lo digo, por ejemplo, a, qué sé yo, suponete a Mauro Viale, a Laje, en estos programas que vamos le decimos, che, Mauro, hacete ahora peronista, dejate de joder, que ya los vecinos que tenemos en el universo ya son peronistas y vos te vas a morir. Esos que se ponen contentos porque son gorilas, como el pibito este que trabaja con... Entonces, che, déjense de mormar si la única verdad que quedó es la nuestra. Finalmente, mirá, lo demostramos allá en una de las lunas de Saturno. Encontramos una civilización y nos recibieron cantando la marcha. Extraordinario, extraordinario. Pero con eso de copiar, vos sabés que estamos en una reflexión, algún grupo de economistas, no necesariamente, obviamente que nos juntamos pensando en el nuevo modelo de desarrollo, pero también pensamos las faltas que está cometiendo nuestra disciplina con el conjunto de la nación. Nos atrevemos a hablar obviamente sobre Argentina, no vamos a extendernos esta imputación al conjunto de los economistas del mundo, estaríamos lejos de hacer eso, pero sí sobre algunos sectores de economistas argentinos que no están honrando el juramento que hicieron cuando le entregaron el título. Porque uno piensa que solo juran los médicos, y entonces ya el juramento, y que vos en ese juramento los médicos dicen que es el cualquier Hipócrates, el famoso juramento de Hipócrates. Que cualquier persona que esté enferma, vos jurás curar, bla, 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 bla. Pero en realidad todas las profesiones,
Todos juramos. Y entre otras cosas es aplicar el conocimiento que te da la disciplina, el que te dio, malo, bueno, regular, incompleto, parcial, pero ponerlo al servicio de lo que vos considerás que es la verdad, tendiendo al bien común. Te podés equivocar. O podés tener una visión de la verdad distinta. Desde ya. Y entonces eso no entra en tela de juicio, porque eso sería la discusión alrededor de la verdad. Efectivamente. Un neoliberal, un marxista, un peronista, discutimos en cómo hacemos crecer el país. Y cada uno tendrá su enfoque y se va construyendo. Y ese es un debate sano. Lo que no es un debate sano es exprofeso mentir. Uh-huh. Saber que le estás diciendo a la sociedad algo que tu disciplina, al margen de la discusión de si estamos frente a una ciencia o no, bueno, a medida que te vas poniendo viejo, ya. Claro, a medida que te vas poniendo viejo, me voy inclinando a la definición de que es un arte. Pero como se estudia en la universidad, digamos que es una disciplina. Pero te da algunas herramientas técnicas, la universidad, la disciplina, para que tengas una estructura de pensamiento donde el antecedente y el consecuente tienen alguna relación, salvo fuerza mayor, que se tiene que acontecer la fuerza mayor. Pero si no, hay unos antes. Esto en metodología se llama la fuerza mayor ruptura epistemológica, sí, que es cuando no sabes la dirección que va a tomar la función. Pero de alguna manera, salvo la ruptura epistemológica, el antecedente y el consecuente tienen, como lo enseñó Newton en la física mecánica, una relación. En las ciencias duras, muy dura, por eso se llama ciencia dura, y en las ciencias sociales una relación más laxa, pero una relación al fin. Es difícil encontrar un elemento en este experimento oligárquico que le hiciera a los economistas, algunos economistas, preanunciar que en el segundo semestre del año pasado el país iba a empezar a crecer y que iba a venir una lluvia de inversiones y que en realidad para fin de año iba a haber un crecimiento sólido porque ya se iba a frenar la inflación, iba a venir la retribución a los jubilados, que todavía la deben estar esperando, a pesar de que lo que recibió el Tesoro por la exteriorización de capitales fue muy importante, que iba a reactivar el consumo, que la construcción, que bla, 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 bla. El año pasado, cuando se hicieron los pronósticos de lo que iba a pasar, nosotros con nuestra consultora dijimos que la economía iba a caer un 2%. Lo dijimos en enero. En enero del 2016 dijimos que la economía iba a caer un 2% durante el 2016. Prácticamente en soledad. Había todo tipo de pronósticos que iban a crecer. Algunos te hablaban del 2,5, del 2, del 1,5, del 3. Y si no te decían pronósticos más importantes, era porque estaba el primer semestre, que era donde había estado la devaluación. Entonces, bueno, en realidad, si uno anualizara el segundo semestre, decían el año pasado, el crecimiento iba a ser muy sólido. No va a ser muy sólido el anual porque me tira abajo el primer semestre, pero el segundo semestre... Y hasta un tercer semestre, decían. El segundo semestre, sobre todo el último trimestre, va a ser extraordinario. Entonces, eso no se cumplió. Y el INDEC, que no miente como no mentía antes, tampoco miente ahora, porque me preguntan habitualmente, bueno, el suyo no mentía, pero ahora sí mienten. No mentía antes, ni miente ahora. Cometen algunos errores en algunas estadísticas, en pobreza, por eso es desconocimiento de los directores, de los que tienen que... Pero las series que van sacando y los informes que van sacando mensualmente se ajustan bastante. No miente, ni mentía antes, ni mente ahora. El INDEC dijo... La economía en el 2016 cayó 2,3.
O sea que la consultora nuestra, no hay ninguna duda que es la que públicamente ha estado acertada contra todos los economistas que siguen hablando y que preanuncian situaciones que después no se dan, y que después, cuando no se dan, explican por qué no se dan, pero siguen siendo los economistas que saben. Y tenemos un problema muy serio en la disciplina, porque a mí me da la sensación que si un médico tiene un juicio por mala praxis, yo no sé, y un contador puede tener un juicio por mala praxis, y un escribano, y un abogado, y un escribano puede tener juicio por mala praxis, yo no sé por qué un economista no. ¿Y qué pasaría con juicios de mala praxis con los economistas que sistemáticamente aparecen en los medios explicando que va a pasar lo que finalmente después no pasa? Y ahí se me abren dos interrogantes. O un desconocimiento importante de la disciplina, no estudiaron, si estudiaron no aprendieron, y entonces no sé qué les pasó, cómo le dieron el título y qué pasó, o hacen dos informes, el público y el privado, con lo cual sería más grave. Uh-huh. Este es como esa famosa película, había una argentina que tenía dos finales, ¿te acordás? Que se llamaba La Valija, que tenía... Es difícil, se me hace difícil pensar que estos economistas de renombre y que están todo el tiempo y que sabemos que sus conferencias cuestan 15, 20 o 25 mil pesos per cápita, van 50 personas, imagínate, que estos economistas le hagan tomar a las empresas incorrectas decisiones, porque vos imaginate, vos, CEO de una compañía donde el economista te dice el segundo semestre las ventas van a volar porque la economía está creciendo, vos te preparás para eso y resulta que después viene tu jefe de venta y te dice, doña, usted dijo que esto iba a volar, mire, acá no se vende nada. Llamás al economista y le decís, chau, querido, ¿qué pasó acá? Entonces, si se me hace difícil pensar eso, tengo que pensar peor y decir que lo que dicen en público no es lo que dicen en privado. Entonces cobran de sus clientes para decirle la verdad y cobran de alguien, que puede ser el gobierno o el que sea, para mentir, para generar las expectativas, para decirle al pueblo no va a llover, no salga con paraguas y después llueve todo el día. Había algo que era virtudes públicas, negocios privados. Bueno, hay una película así que cuenta eso, pero estamos ante las dos opciones. O no saben, o en realidad saben Uh-huh. y tienen dos discursos. Y entonces les va un juicio de mala praxis, porque ellos juramentaron, cuando le dieron el título, poner su conocimiento al servicio del pueblo. Supongamos que tienen una definición restrictiva del pueblo, o supongamos que consideran que lo que ellos piensan es la manera de defender el bien común. Insisto, esto estará en el marco del debate. Pero es muy difícil pensar que ponen su conocimiento al servicio del conjunto y sistemáticamente le pifian. Sistemáticamente se van equivocando. Por ejemplo, vamos a escuchar a un consultor que osa decir estas cosas y que las repite. Claro, arrancó con una hipótesis de crecimiento, que la vamos a escuchar ahora, y después la va transformando, ahora ya está en 2.90. Y cuando termine el año va a estar muy cerca de lo que digo yo, que digo, si crecemos vamos a crecer un 0,35, para no decirte 0. Uh-huh. Pero que no es lo mismo que decir que vamos a crecer un 5%. Tus decisiones económicas son absolutamente distintas. Si alguien que se supone que sabe te dice el país va a crecer un 5%, a que después no termine creciendo. Ni hablemos en la política.
porque son dos tácticas electorales absolutamente distintas. Si el país crece un 5% y el actual oficialismo tendría alguna chance de hacer un buen resultado electoral, y algunos dirigentes que podrían ser opositores y que no les da para ser opositores, le dirían, ¿para qué vamos a confrontar si total? Y entonces, obviamente el diagnóstico es absolutamente distinto y la táctica electoral es distinta. Si vos decís van a haber 2 años de recesión, por lo tanto es muy difícil que el oficialismo haga una elección ni siquiera modesta, y eso a su vez retroalimenta el esquema de alianzas necesarias que transitan hacia una elección que ponga blanco sobre negro lo que está pasando. Pero esto es válido en la política, pero no en la economía. En la política, como no hay nadie que te dé un título de político, vos no jurás, salvo cuando jurás tu cargo, que es otra cosa. Uh-huh. Pero cuando vos haces política y no vas a ocupar ningún cargo, tenés derecho a emitir tus opiniones. No es lo mismo con el economista, si el economista, cuando habla y hace los diagnósticos, sabe que las causalidades que está generando no son las causalidades que él estudió en la universidad y cuando le dieron el título de grado. Con lo cual, me parece que este esquema de la justicia, que empieza a avanzar sobre decisiones tomadas en el espacio económico, en general, no en ninguna casual particular, pero en general, puede tener algunas derivaciones interesantes. Por ejemplo, podríamos escuchar lo que vamos a escuchar ahora y ver qué piensa algún fiscal si después lo que él dice que va a pasar no pasa, y hay gente que se ve, empresarios, trabajadores, negocios, que se ven absolutamente perjudicados. Alguien puede quebrar si le hace caso a este informe, toma las decisiones en función de lo que dice este consultor y después no se cumplen. Y quizás haya mala praxis. A ver qué decía el consultor. Precios 20% más bajos que los del gobierno anterior, con lo cual en los primeros 6 meses la obra pública, que es 3 puntos del producto, sí, entre la nacional y la provincial, sola te puede llevar a un crecimiento de 2% de la economía antes de que crezca el consumo. O sea, el año que viene la economía puede crecer 2 puntos por obra pública y puede crecer, por decir algo, todavía no se sabe porque hay que ver cómo se van a cerrar las paritarias, sí, en relación a la inflación, unos 3 puntos por el consumo. Bueno, eso da 5 puntos. La economía puede rebotar 5 puntos, porque de vuelta hay gente que te dice, no, pero eso no es crecimiento genuino, eso es rebote. Sí, ya sé, decime algo que yo no sepa, es obvio. Bueno, pero lo mismo 5% hoy está por arriba de lo que opinan la gran mayoría de los economistas. Bueno, en general no me equivoqué demasiado en los últimos 10 años, me ha ido bastante bien. En 2016 creo que me fue más que bien en las proyecciones. Uno siempre se puede equivocar. Estoy explicando el 5 como una composición de 3% de ritmo de crecimiento en la economía, que ahí coincide mucha gente, pero además este truco del aumento explosivo que va a tener la ejecución de la obra pública en el primer semestre del año que viene, porque compara contra un desplome fenomenal. Eso solo en las cuentas nacionales te pone 2 puntos adicionales, de ahí viene la proyección de crecimiento del 5. ¿Cuándo dijo esto, Guitia? En diciembre del año pasado, en el programa Plan M con Montenegro. Y sabes que ya lo había dicho muchos meses antes, que el año que viene, cuando él hablaba junio, julio del año pasado, íbamos a tener un 5. No hay ninguna posibilidad que comparando la obra pública de un año contra otro te dé 2 puntos, porque él ya tenía los datos del primer trimestre y el primer semestre del 2016, y la tasa a la cual tenía que crecer la obra pública para tener un impacto de 2 puntos
es una tasa imposible, nunca acontecida en la Argentina, y te diría, ni en la reconstrucción de las economías devastadas de la posguerra. Él lo sabe, es una cuenta que no hace ningún economista senior. Vos tenés asistentes junior que te hacen esas cuentas, son muy simples, son cuentas de la secundaria. No hay tasa de crecimiento de la obra pública que diera esos 2 puntos. Con lo cual estaba decididamente equivocado. No puso su disciplina y lo que aprendió al servicio de decirle a la gente lo que iba a acontecer. Claro, ya empezó a modificar todo. Empezó a modificar, y cuando termine el año va a decir, no, pero yo dije, no, pero usted dijo, no, bueno, pero era sobre esta. Ahora, el último día digo esto y no le pifio, claro. El tema es que los pronósticos los tenés que hacer el primer día, no el último día. Digo, y si está hablando porque alguien necesita que diga esas cosas, no sus clientes, porque yo doy fe de que los clientes de él lo sigue manteniendo. No te doy fe el último año, pero... Con lo cual, me da la sensación que si tiene clientes de años, estaríamos en una hipótesis de decir una cosa en un lugar y otra cosa en otro, con la suficiente utilización de los potenciales cuando habla. Escuchalo después despacito, sí, para que... Pero claro, en realidad yo en un juicio de mala praxis no sé hasta dónde va el potencial, porque nadie le está haciendo un juicio porque hablaste mal, por injurias, por calumnias, y entonces que mis fuentes de información, y que esto, y que me pareció, y que te dije, no te dije. No, acá estás expresando tu expertise, para la cual la universidad te formó, con lo cual, y vos tenés que honrar, si te considerás en condiciones de ejercer la profesión. Quizás no te considerás en condiciones de ejercer la profesión y no la ejercés, y entonces te evitas decir estas cosas, pero sale públicamente y ejerce la profesión haciendo prognosis donde actores económicos concretos, familias, empresas, toman decisiones. Hace poco que la obra pública empezó a estar en régimen y tuvimos 60 días donde estaban diciendo, enero y febrero, que no estaban en régimen y todavía no alcanzó el régimen. Y si los corralones y si las empresas de construcción le hubiesen hecho caso y contrataban personal, acopiaban, así, no, porque va a haber una explosión de obra pública. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Ben, que dice él mismo que no se equivoca. Y se equivocó. Pero no es el único caso. Tenemos muchísimos casos de profesionales de nuestra disciplina, la economía, que se viven equivocando. Y yo creo que el colegio profesional, pero la justicia, porque finalmente, como dice el dicho, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Me parece que la justicia, algunas cosas tiene que opinar sobre esto. Y sobre eso hay un grupo de economistas que estamos reflexionando. Y que estamos diciendo, queremos ser sometidos, dentro del marco legal vigente, a algo similar a un juicio de mala praxis. Después vemos qué es lo que empieza a acontecer. Pero si no, porque el marco legal no lo permite, sí vamos a tener que hacer estos juicios de mala praxis para que haya sanción moral. Y sobre eso tenemos que empezar a transitar. Para que los economistas sean serios cuando hacen sus diagnósticos y su prognosis. Porque lo que tenemos es la hacienda de las familias y de las empresas en juego. Y cuando uno asume esa responsabilidad, es de hablar y de generar opinión, lo tiene que hacer en el marco de lo que aprendió en su disciplina, dentro de su ideología. Pero dentro de su ideología también hay antecedentes y consecuentes que no se pueden vulnerar.
Y me parece que hacia ahí vamos a hablar, hacia ahí vamos a transitar. Y ahí vamos a construir una sociedad más virtuosa, como decía mi Santa Madre, con mucho menos chantas. Porque finalmente lo que nos empezamos a encontrar es con economistas chantas. Por más que la radio militante diga que son independientes y conocedores, son unos chantas. Y sobre esto vamos a empezar a transitar los próximos programas. Muy interesante. ¿A dónde te vas a ir hoy, que no es viernes? Pero si fuera viernes, y hoy al mediodía podés ir. ¿A dónde podés ir? Me voy a ir a lo de Néstor. Bueno, tomate un café, que es miércoles al mediodía hoy. No, pero al mediodía por supuesto que yo me tomo un café. A la noche ya no puedo decir lo mismo. Capaz que nos vamos a la noche. Capaz que se van a la noche también. ¿Quién nos ayudó en el programa? ¿Quién nos ayudó? Acá nos ayudó Julia Mendoza en redes sociales, Silvina Crosetti en producción audiovisual Emiliano Villa y Martina Yarra, musicalización Florencia Moreno y Javier Hernández. Che, algunos de estos ya los están empezando a contratar de otros lugares, ¿eh? Y sí. Y porque saben que están en este programa y dicen, si se aguantan a Moreno, se pueden aguantar a cualquiera. Claro, desde ese lugar. Si nos aguantamos a Moreno, nos aguantamos a cualquiera. Entonces lo empiezan a llamar. Muchos, ¿eh? ¿Vos sabés cuántos de los que venían a negociar precios con nosotros se cumplía su edad jubilatoria, se cumplía? Le digo, che, pero ¿dónde estabas por jubilar? Porque fui el secretario de Comercio que más duró en su cargo. Entonces, en el medio, gente se fue. No, dice, pero mi patrón dice, y si yo voy con Moreno y consigo, y si no, si puedo hablar con Moreno y puedo hablar con cualquiera. Así que lo mismo pasa acá. Si trabajan conmigo, pueden trabajar con cualquiera. Así que a estos muchachos le están llegando ofertas de todos lados. Y muchachos, agárrenla que el trabajo escasea. Nos vemos el viernes que viene, gracias. Otra emisión de La Hora de Moreno y vamos con este juicio de responsabilidad hacia los economistas por mala praxis.